7:36, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en el teléfono a esta hora, aquí en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola Iván, muy bien, gracias, buenos días. Oiga, partamos por la situación con el Frente Amplio. ¿Cómo ve usted la situación? Efectivamente, hay una tensión que ya no es nada soterrada. Ayer los partidos del socialismo democrático se ausentaron de la reunión de coordinación antes del Comité Político Ampliado. ¿Cuán importante es la tensión que hay con el Frente Amplio, en su opinión? Yo creo que igual hay una tesis política detrás que es la que molesta, pero que tampoco es todo el Frente Amplio. Hay que entender que estamos en una campaña política donde hay que mostrar diferencias, pero a mí me gustaría que mostráramos las diferencias con la derecha, que mostráramos cuál es la alternativa que propone cada uno de los candidatos de futuro, más que estar volviendo como sobre nosotros y sobre todo en algo que ya como que es como caricaturesco. Recordemos estos afiches que se pegaron Mm. cerca de nuestros locales. El Frente Amplio negó la autoría de los mismos, pero después la franja es exactamente lo mismo. Los afiches de las caras de... A ver, senadora, estamos con la senadora Paulina Bodanovich, vamos a mejorar esa comunicación. Por cierto, haciendo una enumeración, la senadora Bodanovich, de los distintos episodios y escalones de la tensión con el Frente Amplio. Dice, hay una tesis política de fondo aquí y uno hubiera esperado que se abandonaran las caricaturas, la afirmación de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, en torno a lo que ha pasado, en particular, dice, no con todo el Frente Amplio, sino más bien con la franja de propaganda electoral del candidato de ese partido. Esa es la situación actual. No sé si tenemos ya, todavía no tenemos a la senadora Paulina Bodanovich para hablar precisamente de este asunto. Los partidos del socialismo democrático, como decíamos, se ausentaron ayer de una reunión de coordinación que es anterior a la reunión al Comité Político Ampliado que se hace todos los lunes con el gobierno, con el Palacio de la Moneda, y eso fue una manifestación, una especie de gesto en torno a la molestia que hay con el tono de la campaña presidencial del Frente Amplio. Senadora, ahora sí la tenemos. Ahí sí. Sí, usted hacía estaba haciendo justo una enumeración como de los distintos escalones de esta tensión, digamos, que terminan con los spots de la franja, ¿no? Claro, pero en definitiva lo que hay detrás es una tesis política que creo que comparte una parte del Frente Amplio, como digo, la directiva en su momento negó el tema de los afiches, pero eso es nada más una cosa sintomática. Ahora, mire, yo creo que estamos en campaña y nos tenemos que dedicarnos a comentar franjas. Nosotros estamos desplegados, estamos buscando cómo mostrarle al país finalmente la candidatura de Carolina Toa, que es la candidatura que propiciamos desde el socialismo democrático, porque creemos que verdaderamente aquí no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo qué proyecto político puede estar frente a la derecha en noviembre, frente a candidatos que realmente son candidatos antidemocráticos. Estamos hablando de personas que validan eh, desde la dictadura, que validan la violación a los derechos humanos, que dicen tantas barbaridades, Iván, que nos preocupa finalmente el futuro. Y tenemos que estar hoy día enfocados en eso. Así que yo creo que ya he hecho el punto de la molestia. Nosotros como Partido Socialista solidarizamos con el Partido Radical por el tema de Tombolini, más que nada, porque en realidad llegar y usar imágenes de una persona no cuesta nada, y finalmente no tampoco hay un mea culpa. Ahora, la pregunta es, para terminar con el tema con el Frente Amplio, es si hay un punto de quiebre de alguna manera con el Frente Amplio que ponga en duda los apoyos posteriores al 29 de junio. Bueno, eso yo creo que es lo que está esperando la derecha. Nosotros somos muy conscientes de la importancia de la unidad, de que no aquí ningún partido por sí solo va a lograr gobernabilidad. Este es el problema que tiene la derecha, por lo demás, porque hay tres proyectos políticos muy distintos, muy distantes, y por lo tanto nosotros
desde lo que es el progresismo, vamos a insistir en la unidad, y la unidad se construye en temas bien fundamentales e importantes. No se construye en base a spot, ni a peleas pequeñas, se construye en base a la defensa de los derechos de las personas, de los derechos de los trabajadores, se construye en base a los derechos, a la defensa de los derechos de la mujer. En fin, en todos aquellos temas en que escuchamos posibilidades de una regresión enorme, de tratar de borrar los avances que se han logrado por tantos años, y no estoy hablando solamente de los años de la nueva mayoría o de los años de la concertación, estoy hablando de avances que se han construido a lo largo de todos los gobiernos democráticos en nuestro país y que finalmente hoy día escuchamos que están amenazados. Eh, Se lo pregunto el asunto del apoyo post 29 de junio, senadora, porque Exante publica anoche una nota respecto de la tensión que hay al interior de las primarias y dice, y cita a altas fuentes del Partido Comunista, diciendo que desde la cúpula socialista les habrían transmitido un mensaje desconcertante para ellos, pero en línea con este clima de una cierta hostilidad, dice. El PPD no va a apoyar a Jara si gana la primaria, dicen, y no habrá por qué alarmarse, no habría por qué alarmarse si el socialismo democrático levanta otro candidato y sincera un tema de fondo, que es que el conglomerado ya no es viable. ¿Usted sabía de este mensaje? No, no tengo idea del mensaje, pero me llama la atención que aquí yo al único candidato que he escuchado que alguien está levantando es a Rodrigo Mundaca, que ha dado esta entrevista señalando públicamente. He visto al alcalde de La Cisterna, al alcalde Olmos también señalar algo por el estilo, que él entiendo que es cercano al Partido Comunista, que no va a respetar los resultados, pero no he visto nunca a nadie del socialismo democrático negar, y sobre todo nosotros tenemos una conducta antigua, una conducta desde la época de la concertación, donde se hizo una unidad con todos los partidos que pensábamos muy distintos, y donde se logra finalmente recuperar la democracia e instalar el primer gobierno democrático con el presidente Elwin. Entonces, llama la atención que los únicos que hemos cumplido siempre, porque, no sé, el Partido Comunista no estuvo por el no estuvo por la alternativa democrática en su momento. Luego, el 15 de noviembre, no firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, no han sido partícipes de estos procesos. En consecuencia, yo creo que aquí los únicos que no tenemos que dar prueba de blancura con el cumplimiento de los compromisos somos nosotros. O sea, no está en duda el compromiso de la primaria, Jamás, de apoyo mutuo. jamás. Y además, estos dichos de pasillo, mire, me llama mucho la atención que se inventen cosas. Lo otro que está circulando es esta minuta que insta una minuta de la candidatura de Carolina Toa, que dice: si gana Jara, gana la derecha. Es la tesis del voto útil, que ayer se lo preguntaron a la doctora Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo que le parecía raro que se levantara una cosa como esa. ¿Usted realmente cree que si gana Janet Jara la primaria, gana la derecha? Creo que se facilita la tarea a la derecha, porque evidentemente Janet Jara es una candidata, una muy buena candidata, una buena persona además. Yo soy bien amiga de ella, pero evidentemente va a caer todo el estigma del hecho de ser miembro del Partido Comunista. La derecha hoy día ha estado muy callada, no ha dicho nada, y eso es sintomático. Y lo digo porque recuérdese cuando fue la primaria Jadwe Boric, cómo finalmente, y esto lo ha dicho el propio Daniel Jadwe, cómo hubo gente que fue a votar por Boric para que no ganara Jadwe. Entonces esto no es un invento nuestro, simplemente ver cómo la derecha va a tratar de usar aquello. O sea, dice usted, se le facilita la tarea a la derecha con Jara como candidata de ustedes. Así como si gana Kast, se facilita la tarea para nosotros. Es evidente que Kast es el mejor candidato para que lo enfrentemos nosotros, porque Matei es una candidata que puede ir hacia el centro, que puede ganar otro tipo de votos, en circunstancias que Kast es una persona que obviamente va a polarizar el escenario de la elección. En ese mismo sentido, ¿qué espera usted del tono de Carolina Toá, del lugar, como decía Daniel Mansuy en una columna el domingo en el Mercurio, del lugar desde donde habla Carolina Toá? ¿Usted esperaría que fuera más
taxativa, más radical en su diferenciación con los otros candidatos de la primaria? Yo lo que echo de menos en todas las candidaturas es hablar del futuro. Creo que Carolina ha sido la que más ha tratado de poner los puntos de qué es lo que haría eventualmente en su gobierno, no solo en materias de seguridad, en materia económica, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos a diferenciar, no entre nosotros, de la propia derecha? ¿Cuál es la conducta que vamos a tomar respecto de la modernización del Estado? ¿Cuál es el compromiso en eso, por ejemplo, de Janet Jara o de Gonzalo Vinter? ¿Qué harían en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo hoy día, donde efectivamente se pone en duda la función pública y lo público a partir de quienes yo he llamado estos chantas que han salido de vacaciones con licencia? Pero vamos a defender lo público, vamos a defender la educación pública en un futuro gobierno, y desde dónde. La salud pública, cuál va a ser el interés y la intencionalidad respecto de aquello. Entonces yo no he escuchado propuestas concretas, mucho menos en crecimiento económico, que es algo que debiera preocuparnos a todos. Cuál va a ser los criterios de asignación de recursos, no sé. Eso es lo que yo creo que hay que poner sobre la mesa ahora, que quedan 2 semanas, para que se entienda que la visión del Frente Amplio, la visión del Partido Comunista, no es la misma visión del socialismo democrático, y que finalmente sea la gente la que pueda elegir aquello. En ese sentido, ¿le gustó el cierre de Toá ayer en el debate de Radio Pauta y de Clinic, donde dice que Jaime Mulé es zigzagueante, que el Frente Amplio no ha terminado de madurar y que de donde ha gobernado el Partido Comunista, los países se han estancado y ha cundido la pobreza? ¿Está de acuerdo usted con ese planteamiento? Bueno, yo creo que lo que ella señala son las diferencias que se pueden apreciar en candidaturas. Mire, cuando uno escucha al Partido Comunista defender a Venezuela, defender a Nicaragua, a mí, mire, yo he visto justamente el Rocío Cochuete una columna donde se analizaba esto por parte de algunos. Es muy raro escuchar que se defienden gobiernos donde no hay democracia, donde realmente la gente se ha empobrecido, porque el hecho de que estemos llenos de personas que han llegado de Venezuela tiene que ver precisamente con la pérdida de la calidad de vida que tuvieron en un gobierno que se decía un gobierno democrático, un gobierno que trabajaba para el pueblo. Tal vez Chávez lo hizo, pero luego evidentemente la declinación que ha tenido Maduro a mí me parece injustificable, y muy penoso que se defienda un gobierno donde los derechos de las personas no se están respetando. Claro, pero eso ha pasado durante todo este tiempo y ustedes han gobernado con el Partido Comunista y pretenden seguir gobernando con el mismo Partido Comunista, digamos, el mismo Partido Comunista que hace lo que usted dice. Sí, pero por cierto, las diferencias que tenemos han estado presentes siempre, nunca nadie las ha ocultado, Claro. ni han sido óbices para que podamos trabajar en conjunto, y tampoco lo tiene que ser en el futuro, por una simple razón, Iván, porque uno busca la unidad en los temas importantes, en los temas, y esto no, obviamente es muy importante, pero tiene que buscar la unidad en los temas que podemos avanzar en conjunto, y así se han construido siempre las alianzas de gobierno de las que desde el Partido Socialista hemos sido parte. Se hizo con los gobiernos radicales, se hizo luego en la concertación, se hizo evidentemente en la Unidad Popular, en la concertación y en la nueva mayoría. Nosotros vamos a poner siempre los derechos de las personas, en este caso hoy día algo que tiene que ser prioritario, el crecimiento económico, en el centro, para que precisamente sean las personas las que puedan tener una mejor calidad de vida. Quisiéramos llegar a un estado de bienestar real, a un estado donde las personas puedan disfrutar, sobre todo en la última etapa de su vida, en la vejez, que puedan tener derechos que realmente les permitan un buen vivir. Ahora, para eso usted lo dice, el crecimiento económico es fundamental y da la impresión de que son bien radicalmente distintos las fórmulas, las herramientas para el crecimiento económico de la candidatura del socialismo democrático, de la que propone el Frente Amplio y de la que propone Janet Jara en la candidatura del Partido Comunista. ¿Son compatibles realmente esos modelos? Bueno, yo no he escuchado muchas propuestas desde Pinter ni de Janet Jara. Sí, he escuchado, por ejemplo, en relacionalito, en temas aislados, pero, por ejemplo, el Frente Amplio, su teoría máxima era el decrecimiento.
eran adoradores de aquello. Vimos como el subsecretario de Relaciones Exteriores, de Relaciones Económicas, era contrario a los tratados de libre comercio. Entonces hoy día yo no he escuchado a Winter, y creo que por ahí Carolina dice, no han mostrado haber superado eso. No he escuchado sus tesis sobre este punto, si las superó, si las sostiene, si las mantiene. Y en el caso de Janet Jara tampoco he escuchado planteamientos claros en materia económica. Aquí no basta con la crítica, no basta con señalar que falta por hacer una cosa u otra, sino que tenemos que escuchar cuáles son las propuestas de futuro para que la gente decida informadamente cómo se va a abordar los distintos temas que hoy día urgentemente se requiere, en algunos casos continuar, y en otros cambiar o hacer otros énfasis. Carolina Toá le preguntó a Janet Jara el domingo en el debate de Tele 13 Radio y de Canal 13 respecto del programa económico por la tesis del crecimiento hacia el interior, digamos, la tesis autárquica que está proponiendo Janet Jara en su modelo económico con mucha participación de empresas del Estado. ¿Usted realmente cree que eso es compatible con un modelo como el que ha propugnado el socialismo democrático durante estos últimos 30 años? Mire, en general, claro, uno podría pensar que ella le está hablando a un público que está esperando estatismo. Yo creo que más Estado, nosotros lo que necesitamos hoy día es mejor Estado. Esa es la tesis nuestra, donde el Estado es fundamental, es necesario, porque el Estado cubre las necesidades para quienes no tienen la comilla libertad. Por la derecha, y sobre todo Kaiser, habla mucho de la libertad de las personas. No todos tienen libertad de ir a una clínica, no todos tienen libertad de pagar un colegio caro. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir con la función de entregar educación, salud, derechos básicos y sociales para todos. Y la participación del Estado en ocasiones es necesaria, pero eso no es un mantra, no es una necesidad imperiosa, sino más bien tiene que ver con cómo nosotros conciliamos la participación público-privada en un país en que no tiene las condiciones que desde el Estado asuma todo de buena manera. Por lo tanto, a mí me parece que hoy día es inviable aquello que propone Janet Jara. Ahora, dicho eso, cuando termine el 30 de junio, pasada la primaria, gane quien gane, van a tener que conformar un programa económico común. Por ejemplo, en el tema del crecimiento económico. Y la pregunta va a ser, ¿cuánta autoridad va a tener ese programa económico habida cuenta de los resultados que ha tenido esta misma combinación de ideas y de mínimos comunes en el gobierno de Gabriel Boric? Sí, pero yo tengo harta fe en que vamos a hacer un buen trabajo, porque todos entendemos la necesidad de enfrentar el periodo que viene no solo contra la derecha, contra una derecha abiertamente antidemocrática, una derecha que no tiene, ni siquiera responde a los estándares mínimos que quisiéramos conversar, y por lo tanto eso hace la fuerza. Eso nos impone el deber de la responsabilidad, y como digo, desde el socialismo democrático siempre hemos sido responsables en esto, hemos sido quienes hemos guiado tal vez la conducta política en ese sentido, y lo vamos a continuar haciendo, Iván, y yo estoy segura que todos los demás partidos políticos también van a entender esa necesidad. Lo hemos hecho durante muchos años, lo hicimos hace 2 años cuando pudimos ponernos de acuerdo por una lista común de alcaldes desde la DC al PC, y creo que de verdad lo vamos a hacer poniendo lo esencial, lo que es fundamental en la balanza. Esto no es algo electoral, tiene que ver con la defensa de los avances hasta civilizatorios que hemos tenido en el país. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, esta mañana en Mesa Central. Senadora, muchas gracias por la gentileza. No, muy buenos días, Iván. Gracias. Buenos días. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio.